Delicias, les doy la bienvenida a Ahora o Nunca, su videocast favorito de cada quincena. Número 11, el episodio en el que este videocast nosotros hacemos unas apuestas con el talento de Capital, que aquí saludo, Carolán Figueroa. Hola, ¿cómo está Talento Capital? ¿Qué tal? Ya La casi mesa de fin de talento. año, ya casi diciembre se siente. El canal está aquí adornado ya con un árbol de Navidad y todo. Sí, ya se siente mucho para mi gusto. Ya me empieza a entrar como una tristeza extraña. A mí la Navidad me trae una tristeza extraña. Por acá tenemos a Fernando Rojas. Maestro, un gusto saludarlo. Triste, compungido. Gracias al árbitro, pero seguimos firmes, haciéndole fuerza a Millos todos los días. Correcto, buen partido de Nacional y del árbitro. Sí. Sí, Ahí felicitaciones. sí éramos 12 contra Millitos. Exacto. Y María Paula Martínez. Buenas, ¿Qué más? con la nostalgia de un capítulo que queda. Sí. Nos queda un capítulo, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Nos queda este y el capítulo final, entonces esperen sorpresas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Son 3 apuestas. 1, la reforma más polémica de todo el gobierno Petro, al que le está aplicando todo su capital político, que es la reforma a la salud. También vamos a hablar de la crisis existencial de Latinoamérica a propósito del triunfo en Argentina del señor Javier Milei. Y finalmente, como estamos conmemorando el 25N, la fecha del 25 de noviembre, de eliminación de la violencia contra la mujer, vamos a hablar también de la violencia contra las mujeres periodistas. No siendo más esta introducción, le doy paso a la apuesta 1. Ruédame la cortinilla, Chuli. Bueno, mi apuesta tiene que ver con la reforma a la salud y pretendía hacer una apuesta mucho más clarificadora de lo que está sucediendo, pero cada vez que intento meterle muela al tema termino más perdida. Más que hablar de cómo se va a resolver este asunto, que es una saga que arrancó a principio de año y no sabemos cómo va a cerrar el año, aunque el pronóstico no es positivo, digamos, lo que se prevé no es que esto vaya a cerrar bien este año al menos. Creo que es una reforma que para los que vivimos perdidos en este torbellino nos sirve escasamente para entender un poquito el país que tenemos, y en ese orden de ideas mi apuesta es por sacar de ahí qué podemos aprender. Okay. Y para poner un poquito en contexto a los que no estén al tanto de los acontecimientos de la última semana, todo se podría resumir en 2 fotografías que quiero que me las pongan aquí atrás. Okay. En una de las fotografías vemos sentados frente a frente a los miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro y a los miembros de la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe. Y en la otra fotografía, esa me encanta porque es una mesa larguísima, es como un frente a frente de 2 fuentes de poder que tienen todo por decidir el país. O sea, en la mitad de esa mesa está el país, básicamente. Sí, casualmente además la foto los poncha mirándose. Sí, no, es una foto que para el que no entienda de qué país hablamos es inofensiva, pero para el que entienda un poquito de lo que es Colombia es como una foto muy determinante, me parece a mí. Y la otra fotografía que quiero traer a colación es la de el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Uribe se ve un poquito tenso, como siempre, él nunca se ve como suelto, yo siempre lo he visto como una persona que no se relaja, pero Petro alcanza a ponerle la manito en el brazo como si estuviera relajado, como si todo estuviera bajo control. Y eso me parece muy llamativo porque en realidad estas 2 fotos resumen el pulso que ha sido la reforma a la salud, me parece. Sí. Porque podría ser una reunión para hablar de muchísimas cosas, pero las 2 fotos fueron publicadas en la cuenta de X de la presidencia y en ese trino se anunciaba que la conversación iba a ser sobre la reforma a la salud, que el tema central era la reforma a la salud y que esta conversación tenía que ver con la construcción de un hashtag acuerdo nacional que consideran que es fundamental para avanzar. Y esto sucedió el miércoles 22 de noviembre, o sea, hace media hora más o menos. Y todo esto pasa luego de que el ministro del Interior, la semana anterior, Luis Fernando Velasco, pidiera frenar el debate de la reforma en la plenaria de la Cámara, y luego de que miembros como Caterina Jubinao pidieran que se considerara la posibilidad de empezar de ceros y volver a presentar un nuevo texto. Luego de que llevamos todo el año hablando de esto y de que se han aprobado ya 81 artículos, o sea, no es que no se hayan aprobado artículos, ya hay buena parte del articulado aprobado, que es como la mitad de la reforma, Sí. pero con todo y eso
Lo que pasa es que volvemos a echar para atrás. Y cada vez que echamos para atrás hay un boroló mediático aburridísimo, lleno de opiniones, de ataques súper burdos y en general de mucho, mucho ruido que hacen muy difícil entender cuáles son las verdaderas razones detrás de este tire y afloje. Y tratando de ver este tire y afloje, pues yo sacaría 3 cosas en limpio y pongo unas comillas gigantes en ese en limpio porque todo está muy sucio, digamos. Por un lado sacamos en limpio el circo que es el Congreso, que es una cosa que ya sabíamos, pero creo que pocas reformas o pocos procesos nos han mantenido tan pegados a las marumas que se hacen allá, como esta reforma a la salud, que viene acompañado aparte de un show mediático súper denso por parte de los medios tradicionales, digamos, pero también por cuenta de todas las cuentas de los representantes que publican videos en TikTok, en Instagram, explicando sus objeciones a la reforma, sin que uno pueda confiar en ninguno, porque todos están cargados de muchísima emotividad. Y entonces volvemos a caer en el problema de una política que se mueve a punta de emociones, no tanto a partir de balances técnicos o de buenos debates, y estamos metidos en cuestiones que uno no estaba tan pendiente antes, o al menos yo no estaba tan pendiente, y es como que una ley puede ser estatutaria o ley ordinaria, digamos que son 2 cosas diferentes para esta reforma, que pueden decidir no, como sabotear el quórum para que no se vote, que pueden votar para detener, que las bancadas frenan o aceleran los procesos y se ponen de acuerdo o se agarran, y que dentro de estas ponerse de acuerdo o agarrones está, por ejemplo, el tema del Partido Verde, que en junio se fracturó y que ayer volvió a ser protagonista de un reversazo porque el ministro de Salud dijo que la bancada del Partido Verde, si era bancada de gobierno, tenía que firmar y ya, y entonces el Partido Verde se molestó porque es como nosotros no solo obedecemos por ser de gobierno. Entonces, este tire y afloje pero minucioso, creo que por primera vez expone tanto el funcionamiento del Congreso. No solo como circo, sino también como los intereses que se manejan ahí y cómo hablamos de lobbies, hablamos de financiación de congresistas para que cambien de posición. Es como que la reforma pone sobre la mesa ese relajo de una manera mucho más crítica, y si uno se pone juicioso podría hacer una buena autopsia del Congreso. Pero es un work in progress y avanza muy rápido, entonces es difícil cogerle el paso. Lo segundo que me parece que podemos sacar en limpio es que cuando Petro dice que él no tiene el poder, como se lo dijo a María Jimena Duzán, no lo dice porque esté embolatado con el poder, como dijo ella en su carta abierta, o porque esté planteando una premisa fantasiosa, o porque esté sugiriendo ni siquiera que el poder lo tengan las bancadas del Congreso, sino porque en efecto, más allá de que sea una novedad de que esto es un circo y que los grupos económicos acumulan mucho poder, aquí en Colombia estamos ante un entramado de poder financiero, poder militar, poder político y mediático que tienen la capacidad de frenar una sola de las reformas de este personaje, porque es que la de la salud no es la única, o sea, son muchas reformas, pero esta se ha llevado todo el protagonismo porque por más de 9 meses ha estado atascada, y me llama mucho la atención que la reunión que se llevó a cabo entre Uribe y Petro se plantee como una solución para esto. Es decir, el mensaje de esto es: el Congreso no tiene el poder, el presidente no tiene el poder se negocia entre estos 2 grupos que vimos sentados en esa mesa. Y también me llama mucho la atención que estamos negociando con un expresidente que hace 30 años creó el sistema que tenemos ahorita. Entonces es paquidérmica la conversación. Esto es muy anterior, y adicionalmente este expresidente accede a hablar justo en el momento en que el paramilitar más importante vivo hasta el momento, Salvatore Mancuso, se presenta ante la JEP y lo señala directamente como alguien que participó directamente de la masacre del Aro, entre muchas otras cosas. Entonces, ahí es donde yo quiero traer a colación la siguiente caricatura que quisiera que pusiéramos de fondo, que es una caricatura en la que Petro le dice a Uribe: quíteme de encima las EPS, y Uribe le dice a Petro: quíteme de encima la JEP. Y entonces lo que se está negociando no es la salud de los colombianos, sino el nivel de justicia que se puede aplicar a una gran cantidad de investigaciones que tiene Uribe encima, o lo que quiera transformar realmente Petro. Entonces, lo que a mí me parece que queda sobre la mesa es que el sistema de salud viene a ser algo así como un rehén del expresidente y de la bancada que estaba sentada con él.
Nadie lo quiere decir así porque es muy feo decirlo así, pero entonces seguimos hablando en términos de que los debates y los procesos políticamente correctos y que la bancada y que el tecnicismo y tal, pero cuando se le da tal relevancia, cuando Presidencia le da tal relevancia a esa reunión, es como decir, realmente no es una cuestión de Congreso, aunque se va a seguir tramitando allá, pero como que el poder de facto no está allá, como que lo que se maneja es allá. Y lo tercero que quería dejar sobre la mesa es como que la reforma a la salud, aunque es un debate que todos han querido llamar a lo técnico, resulta no ser técnica sino estratégica. Y haría parte de las reformas de gobierno que sí es una reforma de lo que es el cambio, pero que yo estoy viéndola como parte de una suerte de paz total. Es como que estas conversaciones que se llevan a cabo, este abrazo entre Uribe y Petro, sí. Me hace pensar en el abrazo, en el apretón de manos de Santos con Marulanda, por ejemplo, como son encuentros de... Con Timochenko. Es como una cuestión de otros diálogos de paz, es una negociación que a primera vista no parecería estar relacionada con eso, pero yo creo que esa tensión de la reforma a la salud hace parte de la paz total, hace como parte de unos terceros diálogos de paz para otro acuerdo de paz, como con el poder económico que domina aquí en el país. Y probablemente es un desgaste político casi tan grande como el de la paz total, el de la reforma a la salud. Exactamente, y creo que por eso está tan enquistada la cosa, ¿no? Y por eso hay tanta terquedad de parte y parte. Es una terquedad como la de nuestros procesos de paz. Y me queda a mí como sobre la mesa que la cirugía que Petro quiere hacerle al sistema de salud es una cirugía a un sistema que está lleno como de quistes cancerosos, que han invadido tanto que si uno quita un quiste, pues puede dañar un órgano vital. Entonces no es solo como extirpar cosas y ya, sino que hay una cuestión más estratégica que analizar. Y creo que para lo que nos quede de esta discusión, que va a ser más larga, este año no se va a resolver eso, sería bueno que no miremos más eso en términos técnicos y pasionales, sino estratégicos, que pudiéramos analizarlo en términos numéricos y estratégicos. Entonces, esa sería mi apuesta, pues. ¿Cuánto queda? Listo, entonces 4,5 y 4,5. Arranco con María Paula Martínez. A mí, más que conclusiones, se me abren muchas preguntas sobre no solamente sobre la crisis del sector salud, que la vemos constantemente, creo que por aquí encima seguro, y si hacemos así en un periódico aparecen o las EPS o el desabastecimiento de medicamentos, por supuesto todo lo que tiene que ver con lo laboral y el sector de profesionales de la salud, el San Juan de Dios, ¿no? Como a nivel local, Bogotá y país aparecen 1.001 noticias que en el momento, creo, político en el que está el presidente, desgastada un poco su imagen y su popularidad, es difícil tramitar en qué va, ¿no? O sea, han sido largas las reformas, el proceso de aprobación, algunas han tenido que volver a empezar de cero, excepto esta. Y en este momento, cuando se ha nublado por otros asuntos, algunos de paz total y de violencia, como que volver a tener el hilo como audiencia en qué es que va. ¿En qué habíamos quedado? ¿En qué quedamos? ¿En qué íbamos? ¿En qué quedamos de ese paciente terminal? ¿No? ¿Está en paliativos? ¿Se murió? ¿No? Como ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? ¿O ya nos rendimos? EPS? Sí, o ya nos rendimos y lo estamos dejando morir. ¿No? Como que me parece que mediáticamente son temas que escapan, que no son tan interesantes en la medida que terminan siendo muy técnicos, y cuando nos vamos a que es un articulado y hay que tener ese detalle, hace falta tal vez algo así como salud para la people, ¿no? Como un proyecto que nos explique un poco mejor lo que sucede tanto en el trámite político como su impacto en un sector, porque el sector salud, ciencia también, como ciencia, salud, realmente creo que es huérfano de nuevo de marcos de comprensión. Fernando. Difícil. No, pero yo quisiera plantear 4 cosas. A ver. Yo soy esquemático, que llaman. Pero lo primero, yo llamaría la atención sobre la importancia de votar y de la política. Porque finalmente, pues Colombia tiene una abstención casi del 50%, números redondos, y se supone que ¿para qué voto si eso no importa? Y yo soy apolítico, ¿sí? Y eso es lo que uno encuentra en muchas conversaciones.
Pero esta discusión de la reforma a la salud lo que nos plantea es, todos tenemos que ser políticos, porque es una discusión política sobre el futuro, y necesito saber por quién voto y por qué voy a votar por él o por ella, porque ellos finalmente son los que van a dar esas discusiones que se están dando hoy. Como lo estaba planteando Carol, pues hay mucho show, hay mucha información, la gente está perdida, hay miedo, hay zozobras y mi tratamiento, hay desconfianza, ya uno no sabe quién creer. Entonces, eso es parte de la política, por eso creo que es importante que esta coyuntura llamar la atención sobre eso. Lo segundo es que yo creo que la reforma sí se necesita. El problema o la discusión está en el cómo va a ser esa reforma, y ahí no hemos logrado ni una explicación pedagógica que permita saber qué es lo que tenemos que sirve y qué es lo que no tenemos que sirva. Ok. Y eso plantea para ver qué es lo que tenemos que cambiar. Sí, ¿Sí? lo que decías tú de salud para la people. Claro, porque eso nos lleva al siguiente punto, y es en el momento en el que el entonces alcalde Petro planteó el cambio del modelo de basuras y tener un operador público, pues digamos que eso era una muy buena idea. El problema no era la idea, el problema era cómo se hacía posible. Y hoy el problema de la reforma no solo está en que no la entendemos, sino que no es claro eso cómo va a hacerse realidad. De dónde sale la plata, cómo se va a pagar, cómo voy a garantizar, por ejemplo, que las personas que tienen enfermedades huérfanas no tengan esos problemas, cómo voy a atender a los viejitos. ¿Sí? Hay una cosa, y es que ese problema, por ejemplo, las enfermedades huérfanas o la atención en las regiones son problemas que existen hace 30 años, y hace 30 años las EPS nunca solventaron eso, digamos. Claro. Entonces ahí es como que aparecen las EPS y decir, no, nosotros podríamos solucionarlo, y uno es como, pero en 30 años nunca lo hiciste, porque eso no es rentable. Entonces tampoco la propuesta de las EPS tampoco la entendemos. De acuerdo, pero las EPS sí han hecho unas cosas que resuelven los problemas de mucha gente. O sea, por eso te digo, no es un sistema perfecto, pero sí resuelven una serie de problemas, y el susto es perder. O sea, es mejor tener una tabla en medio del océano que no tener nada, Sí. ¿cierto? Entonces, esa es como puerta la del Titanic. preocupación que tiene el Titanic. Sí, un pedacito en el iceberg, que bueno. Una reforma profunda, pues requiere de una discusión amplia, pero es fundamental que no se ponga en riesgo la prestación de un servicio que la gente ya sabe cómo funciona. Y eso lo hemos visto en el Que no se puede transporte interrumpir. público, en educación, en justicia, ¿sí? Y aquí hay ese coco, ¿sí? Si esta ruptura o esta transformación finalmente pone en riesgo todo lo poquito que se tenga, se pone en riesgo. Y finalmente, y con este quiero terminarlo, porque tiene que ver con las fotos. Una cosa era que Petro tramitara una reforma fuerte y poderoso, y otra es Que un lo Petro tramite. golpeado por las elecciones locales, debilitado, que finalmente tiene que acudir a reunirse con la gente contra la que él hizo la campaña, ¿sí? Y pasar una reforma en ese contexto, pues en el Congreso va a ser muy difícil. Vamos a ver cómo avanza, porque sí está difícil este tema. Complicado. Muy bien. Nos vamos a a aguas internacionales, ya que estamos hablando del Titanic. La cortinilla, por favor. Ganó Milei. No hay nada que hacer. Ganó. Y a mí me llamó mucho la atención el discurso de Milei, porque aunque fue un discurso como de afán, Sí, sin cortico. grandeza, sin espíritu, sí dejó una relación de cosas que para su público son importantes. Pero para esta conversación yo quiero llamar la atención sobre 5 puntos rápidos de lo que él dijo. Va a reconstruir el país, o sea, el país está en la inmunda. Está destruido. El fin de la decadencia, todo lo que ha pasado en Argentina en las últimas décadas hay que mandarlo a la caneca. Es el fin del Estado como un botín para repartir entre políticos y sus amigos. Hay una gente que se resistirá al cambio y sobre todo a perder sus privilegios. Y hay un eje en el discurso que es contra la casta política.
Entonces, cuando uno oye ese discurso, esos hilos conductores son hilos que aparecen en los discursos de otros políticos, de otras tendencias políticas. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, del presidente Petro, el presidente Petro habló pues que este era un momento del cambio, el fin de la corrupción, el fin de la casta política, ¿cierto? Entonces la pregunta es, no son iguales, pero su discurso tiene unos elementos que llaman la atención porque coinciden. Y si yo voy y reviso otros discursos de otros presidentes, entonces encontramos que hay una constante discursiva en América Latina contra el sistema, Sí. contra la corrupción, contra el continuismo político y finalmente termina siendo un discurso de esperanza. Todos están diciendo lo mismo. Entonces, si la derecha y la izquierda están planteando elementos similares en su discurso y sus votaciones son importantes, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? ¿Sí? Y entonces, eso nos lleva a plantear varias reflexiones. Lo primero es que, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, América Latina estuvo fundamentalmente dominada por gobiernos de derecha o dictaduras. De ¿cierto? derecha. También, de derecha. ¿Cierto? La derecha estaba ahí. 80s y 90s, ahí empieza a tomar fuerza un discurso neoliberal que promete cambio, que promete prosperidad, que promete oportunidades y reformas. Pero esas reformas no llegan. Y entonces en los 2000 se da un giro y aparece la izquierda como una referencia importante para América Latina, ¿cierto? Entonces tenemos Lula, Correa, Evo, ¿sí? Y ellos marcan, pues el mismo Chávez, ¿cierto? Ellos marcan un camino Sí. de por dónde debería ir pues, la región. Pero entonces, después de que esta izquierda, que plantea unos temas que no estaban en la agenda, estaba ahí, aparecen Piñera, Bolsonaro, Kuczynski, Lasso, Duque, ¿sí? Y uno dice, pero si esos temas eran importantes, ¿por qué nos vamos para la derecha? Ajá. Pero entonces la derecha tampoco lo resuelve. Y entonces volvemos. Entonces está Boric, está Lula, Castillo, Petro, ¿sí? Y ahora, digamos, AMLO, entonces aparece Milei, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente en América Latina? Y eso nos lleva a que la gente está cansada de la corrupción, de la situación económica, de los temas de seguridad, ¿sí? Ve que como que la cosa no va para ningún Pereira, y entonces aparece el populismo de izquierda y de derecha con esa promesa de cambio, y la gente confía creyendo que eso finalmente va a resolver los problemas que están teniendo los países, y lo que encontramos es que se debilita la democracia, hay una inestabilidad política y hay mayor corrupción, ¿sí? De ambas partes. Pero sorprendentemente todos cuando llegan le echan la culpa a la historia como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad histórica en lo que ha estado pasando. Entonces, hay un tema que a mí me preocupa profundamente, y es que se abre paso, y eso lo vamos a ver el próximo año, en elecciones, pero que ha cogido en el discurso fuerza, y es la radicalización de la derecha a través de Bukele, respondiendo a un tema que es un coco para toda América Latina, que es el tema de seguridad, ¿sí? Y él, a pesar de que no podría presentarse a las elecciones, se va a presentar y se va a proteger de una fuerza popular, de un apoyo popular, para decir que su camino es el correcto. Y hoy entonces estamos teniendo gente que pregunta cuál va a ser el Milei de Colombia para las próximas elecciones, o cuál va a ser el Milei de otros países en América Latina, o cuáles van a ser los Bukele que vamos a tener en otros países. Entonces, nos están empujando a una situación que no necesariamente está asociada a una tendencia política, sino a la incapacidad de responder unos problemas de fondo que tiene América Latina. Y ahí quiero cerrar para que conversemos con unos datos que la CEPAL acaba de sacar. La pobreza, ha bajado el crecimiento económico en América Latina. La pobreza
tenemos el 29% de las personas que viven en América Latina en pobreza y el 11.2% en pobreza extrema. ¿Sí? Estamos hablando de casi 300 millones de personas que viven en esa condición. Los más ricos siguen siendo locamente ricos en comparación de los más pobres. Entonces ellos dicen, el decil alto de ingresos es 21 veces más poderoso en ingresos que el más bajo. O sea, tenemos una grieta enorme. Cuando hablamos de acceso, no hay movilidad social, no hay acceso a oportunidades, no hay inclusión laboral. El PIB está creciendo, va a crecer en 2023 en 1.3, en 1.7, mientras que el año pasado estuvo en 3.8. Sigue siendo bajito, pero para este año entonces crecemos menos todavía. Eso va a golpear a la gente pobre. 1 de cada 2 personas ocupadas tiene un empleo informal. 4 de cada 10 personas recibe menos de un salario mínimo. El 50% de la gente en América Latina no cotiza pensión. Ese es el entorno en el que nosotros estamos. Y lo que preocupa, y esa es una reflexión que yo vengo dándole hace rato vueltas, sobre todo porque pues hay un amigo que trabajó ese tema en un libro que se llama Los que sobran, que es Juan Carlos Flores, y hay un capítulo sobre los charlatanes, y es cómo toda esta situación y esa crisis existencial de América Latina abre la posibilidad para que lleguen personas con un poder de simplificar los problemas y las soluciones que hace que generen esperanza y simpatía, pero que finalmente no resuelvan ningún problema. Y eso es lo que en últimas terminan siendo los charlatanes. Entonces, esa crisis existencial de América Latina lo que nos puede llevar es a una mayor inestabilidad en la región, en un momento en el que no tenemos claro, y no hemos hablado de los efectos de la política internacional, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, el conflicto, y eso cómo nos va a impactar. Entonces yo creo que los próximos años para América Latina van a ser muy difíciles. El próximo año hay unas 5 o 6 elecciones en América Latina. Vamos a ver finalmente pues, hacia dónde se van a mover la ciudadanía, pues porque finalmente son ellos los que entregan el poder, pero nos plantean un panorama poco halagado. Y fíjate que los charlatanes que tú mencionas, además, algunos tienen una característica, y es que le hablan a la gente en un lenguaje muy sencillo y los zurdas, no sé qué, como el caso de Milei. Acá Petro me parece que tiene un discurso un poquito más complejo, pero Rodolfo también le apuntaba. También lo tiene. Rodolfo. Y ahí es como rompió el tablero, Sí. decían, ¿no? Como rompió el tablero porque la gente quiere un cambio. Y el discurso era, acá en Colombia se sentía Completamente de Así. acuerdo. Que cala María más cuando hay tanta pobreza y cuando la gente Claro. necesita más seguridades de salud, de muchas cosas, educación, y se convierte en una lógica muy individual. O sea, es difícil pensar en colectivo cuando hay hambre. ¿Sí? Claro. Es difícil pensar cuando la mayoría de América Latina necesita trabajar en la informalidad para comer. Si no trabajas ese día, no comes. ¿No? Entonces, en ese momento, pensar en proyectos más complejos que ciudadanos de largo plazo, ¿no? Se vuelven casi que hablar, o sea, ve y le hablas a un pueblo de reciclaje cuando no tienen luz, ¿no? Claro. Sí, como que, sí, cuando hay tantas necesidades insatisfechas. Inmediatas. Llegar a plantear en plena crisis, yo considero también que hay una crisis de modelo en este momento, es difícil. Pero yo sí veo diferencias porque al fin y al cabo en las regiones siempre hay luz y oscuridad. Es decir, cuando eligen o cuando las ideologías políticas pendulan en un país como Argentina, a mí me parece que eso es democrático. Su sistema bancario es un desastre, pero que puedan pasar de izquierda a derecha como lo hacen, alternancia de poder. alternancia, me parece que es saludable. No cuando llega alguien a decir que va a acabar con los contrapesos que significa una democracia. ¿Sí? Para mí una democracia no es que todo el mundo o la mayoría de las personas elijan algo, sino que existe un modelo de contrapesos que permitan que los derechos de todas y de todos prevalezcan. Entonces, una persona como Ortega la pueden haber elegido popularmente, pero quitó todos los contrapesos
Entonces ya ahí no hay democracia, aunque supuestamente todos le quieran. Una persona como Bukele tampoco. Está diciendo que se va a hacer elegir de manera inconstitucional, como su compañero Daniel Ortega, aunque 6 artículos yo no sé cuántos artículos de su propia constitución diga que eso no se puede, él lo va a hacer porque él es el dictador más cool del mundo mundial, como dice su cuenta de Twitter. Entonces, me parece que eso no es sano, pero pensar que pueden haber elecciones en Venezuela el próximo año es como, ¿no? La luz, porque todos estos momentos de popularidad llegan, es decir, ningún mal dura 100 años, como dice el proverbio popular. Entonces, todos estos saben que no van a estar todo el tiempo, que no pueden estar todo el tiempo, ni la derecha ni la izquierda. ¿A qué le está apuntando Bukele? Cuando se le acabe su comité de aplausos, tiene que tener cooptado el Consejo Nacional Electoral, como hizo Maduro, para poder quedarse, porque si no, no hay cómo. Entonces, él se está listando para su dictadura de verdad dentro de un año, cuando se haga elegir. A Maduro se le está acabando. Lo que pasa es que el costo de eso es altísimo. ¿Cuántos años pasó Venezuela? ¿Cuántas personas tuvieron que salir de ese país desesperadas para que ahora empiece, ¿no? Como que yo digo, la democracia cambia tan lento las cosas que nos toca vivir 2 décadas, sufrir 2 décadas la desigualdad para que empiece a notarse una transformación. Entonces, yo creo que personajes como Petro, que hasta el día de hoy ha defendido los contrapesos, me parece que marcan una diferencia, una bandera enorme frente a otros personajes que en lo discursivo y en lo popular pueden ser iguales, pero yo creo que uno no puede igualar a, no sé, al exguerrillero Funes, al exguerrillero Ortega y al exguerrillero Petro, aunque sean exguerrilleros los 3 de guerrillas de izquierda, ¿no? Son personajes muy, muy distintos, que vuelta a la hoja Ortega terminó siendo o haciendo cosas peores que las de Somoza en su momento cuando las condenó. O sea, él está ahorita torturando a personas en la cárcel cuando él sufrió eso mismo, ¿no? Como las vueltas que da la vida de convertirte en un dictador al que ayudaste a bajar del poder, ¿no? Siendo Centroamérica una cosa como tan mal narrada. Yo no creo en el milagro Bukele ni creo en el encarcelamiento como una medida, ¿no? Entonces creo que Milei tampoco va a ser un milagro, ni que Salvador va a salir de su crisis a punta de bitcoins, ¿no? Creo que estas son como construcciones también mediáticas que hay que mirar con pinzas porque a veces están tan cerca y tan lejos. Sí, como que yo no termino de saber qué tan desabastecido está Venezuela. ¿No les pasa a ustedes? Que es como, ¿qué tan al final, en las estanterías de los supermercados, ¿hay o no hay comida? Sí. No termino de saberlo con certeza porque nos cuesta entender la minucia de lo que sucede en esos países. Pero sobre todo también porque esa minucia está ahorita muy bombardeada de todas las redes. O sea, esa globalización de la información en redes nos distorsiona muchísimo los discursos y potencia muchísimo los discursos de los charlatanes. O sea, los charlatanes ahora tienen una pantalla gigante 24/7 para entregarle soluciones rápidas a la gente que está desesperada. Y yo pensaba que este péndulo de Latinoamérica, a mí me cuestiona mucho, es pensando en cuánto dura el aprendizaje de un país. ¿Cuántas generaciones logran entender lo que les pasó? Porque pensando en Argentina y Colombia, pues Argentina tiene un péndulo que es una dictadura, un montón de atrocidades, de repente pasa al otro lado y se reivindican unas luchas sociales, se reivindican los derechos humanos un montón. Y esto en paralelo entra a lidiar con el neoliberalismo y sus soluciones, que también trae sus corrupciones. Y entonces como que lo que se aprende de derechos humanos y reivindicaciones se pierde porque entonces vuelve a empezar la urgencia del dinero. Es como que las luchas sociales y el dinero son lo que nos tiene pendulando. Y aquí en Colombia yo siento como si recién estuviéramos entrando en la etapa argentina de la memoria y la reivindicación de las luchas sociales, de reconocer la verdad, de llevar a juicio a militares, de esta película con Darín, ¿cómo es que se llama? 1984. O sea, 85. ¿Cuál va a ser la narración colombiana de ese 1984? Que Argentina hizo un gran trabajo de memoria y reconstruir todo eso y tiene gran cinematografía al respecto y hay como un posicionamiento de eso que haría pensar que Milei no podía subir, que es una de las sorpresas ahorita. Es como toda la gente que trabajó por esta reivindicación ahorita que dice, pero ¿qué nos pasó? Que se nos olvidó todo esto que reivindicamos y que ganamos y pues lo que pasó es que la plata le gana a la ideología, le gana al aprendizaje, le gana a las luchas sociales y a los derechos humanos. La falta de plata de la gente, eso claro, pesa la pobreza, mucho. o sea, la pobreza, la inflación. Es que ese es el punto. Digamos que a mí lo que más me llama la atención de este momento es que lo que está atravesando América Latina es
como ha cargado un fardo de un montón de problemas que no se resuelven y ha estado probando izquierda, derecha en algunos lugares, más derecha en unos, más izquierda en otros, pero finalmente ni siquiera eso logra resolver esos problemas y abre una puerta que es muy difícil, que está asociada, por eso lo quería cerrar con lo de los charlatanes, pues porque o sea, hay un principio fundamental. Mientras que Bukele esté detrás de las maras, todo bien. Ajá. Pero cuando las maras dejen de ser un problema y sean, no sé, los gays, entonces eso, ahí está bien Bukele o ya no está bien Bukele. Y si va por los católicos y los judíos y los protestantes, entonces ahí va a estar bien o no va a estar bien. ¿Sí? Detrás de todo eso, para mí hay un problema mucho más profundo y es que no hemos logrado construir, como alguna vez lo hablábamos en Bogotá, un proyecto de país que finalmente nos ayude a construir independientemente de qué lado es el que va a gobernar. Si es que al final ellos se van y los países son los que quedan y nosotros quedamos acá. Ay, Dios mío, esto es muy largo. Perdón, solo para cerrar antes de que me salga otra cosa. Sea un minuto de mi conclusión. No, final. no, es que estaba pensando que Argentina sí tiene un proyecto de país más consolidado, tengo yo la impresión, y creo que Milei la va a tener más difícil para cumplir todas sus promesas, porque quizás económicamente, yo no sé si logre levantar al país económicamente, pero todas las promesas que está haciendo de echar al traste las conquistas sociales va a tener mucha resistencia ahí, porque el país sí alcanzó a hacer un proyecto de país en torno a las conquistas sociales. En cambio, aquí en Colombia, yo creo que mientras Petro logre mantener la economía a flote, puede seguir manteniendo bien las conquistas sociales. O sea, es como que el pulso cambia de un lado a otro según de lo que venimos acostumbrados. Ambas cosas me parecen muy interesantes, pero también muy distintas, pues. Cerrado. Cortinilla. Bueno, pues mi apuesta es sobre la violencia contra nosotras, las mujeres periodistas. ¿Y por qué vengo a hablar de eso? Y creo que va a ser un tema en las próximas semanas. Porque se acaba de aprobar el Fondo de Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género. Esto hace apenas unos días, se aprobó en el Senado. Esto se radicó el año pasado, en 2022, en agosto del 2022 se radicó, y yo creo que pues tenemos que hablar de esto a propósito de su aprobación, que van a empezar a pasar cosas y hay que preguntarse aspectos creo que clave para entender el efecto de esta política, y porque además pues este fin de semana es el 25N, que está conectado con las estrategias y lo que estamos haciendo para mitigar la violencia contra mujeres y pensarla entonces desde sectores, para mujeres víctimas de conflicto armado, mujeres migrantes. En este caso, este en particular es sobre mujeres periodistas y nos interpela creo que a todos acá directamente. Escuchemos un momento lo que dijo Ginette Bedoya, porque este fallo está conectado con su fallo. Es decir, es gracias a ese caso atroz y horripilante que tuvo que esperar 21 años para ver algo de justicia que hoy estamos hablando de eso. ¿Escuchemos? Creo que si la Corte lograra sentar una posición sobre la necesidad de revisar con enfoque de género el trabajo que ejercemos las mujeres que comunicamos, sería también un paso fundamental para este hemisferio, porque a nosotras se nos sigue estigmatizando, se nos sigue señalando y se nos sigue intimidando, no por ser periodistas, sino por nuestra condición de mujer. Si cuando a mí me ocurrió eso el 25 de mayo no hubiera sido Ginette Bedoya, sino Pedro Pérez, a Pedro Pérez le habían enviado un sicario y lo hubieran matado. A Ginette Bedoya la torturaron y la violaron. Y eso tiene que ser un lineamiento claro que tiene que entender no solamente Colombia, sino la región. Que por nuestra condición de género no nos pueden seguir castigando, como dicen nuestros victimarios. Yo creo que ha sido un tema invisibilizado, que Ginette ha tenido que ser esa protagonista por un crimen atroz, pero además lideresa del debate y llevarlo no dejarlo morir por 21 años, sufrirlo en carne propia, entre juzgado y juzgado, tener que demandar al Estado colombiano, finalmente sentarse en una audiencia para que el Estado colombiano se parara y le dijera no hay garantías, ¿no? Sufrir toda clase de revictimización, tener que contar esta historia 150 veces
en 21 años para que estemos en este punto, ¿no? Entonces creo que al menos en respeto es un tema que deberíamos estar hablando más, que deberíamos ponerle atención, que si bien la noticia de esa aprobación en el Senado de ese fondo pues no ha sido la gran noticia de la semana, para mí es una apuesta importante, necesaria, y que la efeméride del 25N nos sirva para ponerle la lupa. ¿Por qué? Porque hay que preguntarse qué están haciendo las salas de redacción adentro para proteger a sus periodistas mujeres. Ginette trabajaba en una historia de crimen en una cárcel, fue acompañada de su editor y terminó violada y torturada. ¿Qué estamos haciendo con el acoso judicial, con las demandas que ponen, con lo que le pasa a periodistas como Laura Ardila? ¿Se están preguntando las redacciones qué están haciendo o han pasado los años en vano? ¿Qué tipo de acciones va a financiar este fondo? Este fondo tiene un presupuesto que se deriva del presupuesto general de la Nación, que el Estado está obligado por el fallo internacional a cumplirlo, pero ¿qué tipo de acciones puntualmente va a financiar? ¿Acciones de qué tipo? ¿Quién va a decidir esto? ¿Cuál es la gobernanza de ese centro que va a financiar ese fondo? Dice lo aprobado que dependerá del Ministerio de la Igualdad, que hace sentido, por supuesto, pero ¿quién en específico? ¿Cuál es el perfil de las personas? ¿Va a ser el equipo de No es hora de callar, el equipo de Ginette? ¿Va a haber un equipo consultor que tiene en su cabeza lo necesario para entender las violencias diferenciadas que sufren las mujeres periodistas, que son físicas o que son sexuales, pero también son psicológicas, que tiene que ver con las distintas formas de Me Too que hemos visto en el periodismo, que puede arrancar en el ámbito de periodismo en la academia, pero también en las salas de redacción, pero también en las presentadoras, pero también, ¿no? Eso tiene muchas patas. Y la radiografía, el problema creo que en este momento está pendiente de hacer. O sea, estamos en el siglo XXI del periodismo, ya no son las salas de redacción de antaño, pero vienen los coletazos de las violencias estructurales machistas de otros años que se enfrentan hoy a un sector pues que se lo tiene que preguntar, le guste o no, mucho más, que está llamado a tener un ejercicio como de autocrítica y sobre todo a tomar acción. ¿Sí? Este fallo, y con esto cierro, es fundamental, el de Ginette, pero también la aprobación de este fondo, porque pues, es el cumplimiento de, vamos a decir que un tris tarde, porque esto ya pasó en el 2021. O sea, el fallo es del 2021, pero pues sabemos que las cosas tardan, ahí va. Ginette estaba acompañada de la FLIP haciendo este seguimiento, pero además en el último año tenemos unas sentencias muy importantes. La sentencia contra el colombiano es un faro para todas las salas de redacción, y la sentencia de la violencia online que pusieron este colectivo de mujeres como Vicky Dávila, Camila Zuluaga, María Alejandra Villamizar, Larisa Pisano, donde están todo este colectivo que dice es que a nosotras todo el tiempo en internet nos están interpelando como mujeres periodistas por ser mujeres y nos están agrediendo de manera diferencial que lo que hacen a los hombres periodistas. Entonces, todo esto, que son varios artículos, fallos, sentencias, llamados que hace la Corte, en este caso la Corte Constitucional, en el caso del colombiano, en el caso del proyecto de ley es el Senado, pero todo esto pues debería ponernos a hablar al sector sobre lo que se va a hacer ahora que hay un fondo, o sea que hay plata, ahora que hay un marco constitucional, porque la Corte lo dijo, ¿no? Ahora que hay casos suficientes y un ambiente suficiente para decir, ¿no? Hay prácticas que no pueden seguir pasando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer de cara a lo que viene? Creo que no es un debate solo del 25N, pero que aprovecho y lo pongo en esta mesa porque es urgente. Para cerrar, escuchemos el segundo audio de Ginette sobre el tema. Poner en marcha estas medidas de reparación, darle cumplimiento, no solamente responderle a una víctima, sino a miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y a las mujeres periodistas que son cobijadas por esta sentencia. Creo que lo que significa no es en cumplimiento de Ginette. Esto no es un tema solo de Ginette Bedoya, aunque haya sido la protagonista. Esto es un tema que nos interpela a todas y a los compañeros hombres en las salas de redacción. Fernando. Bueno, lo primero es que pues, es un tema muy doloroso lo de Ginette. El tiempo que tuvo que pasar, la revictimización
permanente a lo largo de todo ese tiempo para no dejarlo morir. Y lo más triste de ese proceso es que termina siendo algo vigente en ciertos sectores, pero el grueso del país lo va dejando, ¿cierto? Y hay otras preocupaciones y otros afanes que van ahogando todo ese tipo de casos. El de ella obviamente es muy visible, pero eso lo que nos plantea finalmente es que como sociedad tenemos un camino todavía muy largo por recorrer. Y yo creo que faltan realmente acciones muy concretas y muy poderosas que permitan que finalmente esto cambie. Porque yo creo que hay discusiones, hay buenas intenciones, pero lo que uno encuentra es que hay mucha inacción, hay indiferencia, y yo creo que hay una indiferencia también muy fuerte de las mujeres. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo que no es solamente con los hombres, sino también con las mujeres para poder entender lo que está pasando, los efectos. Y uno lo ve en redes, ¿cierto? Hay unas mujeres que dicen unas cosas de otras mujeres que uno dice, pero sí son mujeres, ¿cierto? Si lo dice un hombre, pues hace poco tuvimos el video que se hizo viral de un congresista hablando de determinada forma, pues una forma inapropiada a una colega, y una de las cosas que más llamaba la atención es que pues a ella le toca como reírse, ¿cierto? Como trata de hacerlo de una forma respetuosa. Y dice, ¿el resto de la gente dónde estaba en ese momento? Yo creo que ahí hay un tema que nos falta todavía por trabajar, y yo creo que frente al fondo hay una preocupación, y yo comparto tu preocupación, sobre todo porque lo que hemos encontrado en Colombia es que tenemos un acuerdo de paz. Entonces el problema no es el acuerdo, el problema no es el marco, el problema es eso, cómo se hace efectivo y cómo finalmente llega a la gente que realmente lo está necesitando y lo está acompañando. Yo siento que la gente en Bogotá y en las principales ciudades, las mujeres pueden tener un riesgo, pero hay herramientas de defensa. Pero no quiero imaginarme la situación de las mujeres en lo que se conoce como la Colombia profunda, en las regiones donde esto no se conversa, no se discute, y donde el machismo pues tiene unas raíces muchísimo más profundas y es mucho más cerrado para dar este tipo de discusiones. Entonces yo creo que este es un llamado, este fondo también debe ser un llamado como sociedad a que le pongamos cuidado al tema y a que seamos una especie de veedores y de facilitadores y de garantes de que finalmente se pueda defender. A mí me impresionaron los comentarios alrededor del trabajo de Laura Ardila en su libro y lo que le dicen, ¿cierto? Y siempre es que usted es mujer, es que usted es histérica y perdón, o sea, usted nunca llama a un hombre a decirle qué pena, pero es que usted es un histérico. ¿En qué día del mes está usted? Porque está haciendo esa pregunta, ¿sí? Si pasa con una mujer que ha sido ganadora de premios, pues imagínense lo que puede estar pasando en las regiones, en medios mucho más chiquitos que tienen que investigar temas mucho más jodidos y de forma permanente. Entonces, ojalá que en esa apuesta que estás haciendo podamos todos como sociedad participar. Por aquí tenemos a Caroline Figueroa. Sí, yo estoy suspirando porque me parece súper fuerte el caso de Ginette. Es una historia de verdad que siempre que la escucho me recorre, digamos. Pero particularmente porque esa agresión que sufrió Ginette no es solo la agresión que está sufriendo una periodista, sino que es una agresión que está sufriendo una periodista en el marco del conflicto armado colombiano. Y se ha hablado del capítulo de género de la Comisión de la Verdad, del informe final de la Comisión de la Verdad, en la que el conflicto armado usa el cuerpo de la mujer como un medio para enviar mensajes. Sí, como arma de guerra. Sí, pero digamos particularmente en el caso de Ginette, el cuerpo de ella fue utilizado para enviar un mensaje a otras mujeres periodistas. Y dentro de ese mensaje que se envía a través de esa agresión, luego hay una complicidad social a través de la revictimización, porque la revictimización es otra forma de aleccionar. Entonces, a mí lo que me sobrecoge mucho de ese caso es que es un gran acto de aleccionamiento a través del cuerpo de una mujer.
y nosotros como sociedad no hemos entendido ese aleccionamiento y la participación que nosotros tenemos en ese aleccionamiento. O sea, las salas de redacción que son históricamente manejadas por hombres todavía no entienden las dimensiones del machismo aplicado a sus compañeras de trabajo. El caso de Ginette, hablamos de violación, hablamos de tortura y nos sobrecoge, pero la violencia, por ejemplo, en redes o la dificultad que tiene una mujer para hacer valer su voz, cuenta con la complicidad social. Porque socialmente es como que podemos caer en la tentación de atacar a una mujer periodista, no por lo que está diciendo, no atacar su mensaje o cuestionar su mensaje, sino atacarla a ella por ser mujer. Y en ese ataque hay complicidad de hombres y mujeres que no estamos entendiendo de lo que va esa acción, que es un mensaje para todas. O sea, una mujer atacada por ser mujer es un mensaje para todas. Todas se tienen que quedar calladas, seas periodista o no. Si abres la boca voy a decir que eres fea. Si abres la boca voy a decir que estás muy vieja para abrir la boca. Si abres la boca estoy diciendo que deberías estar haciendo cosas en la cocina. Y es como un aleccionamiento que todos tenemos muy incorporado, incluso las mujeres. Y yo creo que ahí es clave que todos hagamos conciencia, porque hacer conciencia de eso no requiere un fondo, no requiere una ley, es un ejercicio de hablémoslo. Entonces, cada vez que una mujer es atacada y no nos levantamos contra ese ataque, hombres y mujeres somos cómplices de ese aleccionamiento. Entonces, creo que yo voy mucho por el lado de esa pedagogía de cuando veas que está pasando, levántate. Levántate, señala que eso no se hace, señala que esa mujer tiene derecho a expresarse. Así esa mujer te caiga mal, así estés en desacuerdo. De hecho, qué bueno que estés en desacuerdo. Estemos en desacuerdo, hablémoslo. Validemos tu mensaje por el mensaje, no porque eres mujer. Entonces, para mí, muy valioso el trabajo de Ginette es que pone sobre la mesa esas cosas, ¿no? Y no detenerse en volver a resaltar y resaltar y resaltar y resaltar, porque es increíble que todavía no nos hemos dado cuenta cómo funciona eso. Y el llamado es justamente a que, para validar esa lucha de Ginette Bedoya, pues nos levantemos cada vez que esté pasando, porque todos lo vemos todo el tiempo en redes. Y es un fondo que dice específicamente para mujeres periodistas víctimas de violencia de género. Okay. Habrá un documento donde hay que definir qué es eso y desde dónde parte, ¿no? Parte en todos los ejemplos que ha dado Carolina, o sea, parte en lo cotidiano de acciones de micromachismos, ¿no?, que se ven en la entrada del ascensor, y en grandes acciones, digamos, violentas, con violencia física o sexual, ¿no?, como último o peor de los escenarios. Pero recorre muchísimas cosas que van desde el uso de las palabras, el espacio de liderazgo, las vocerías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese fondo es único, y no hay muchos en la región específicos para. Claro, la idea no es que solamente opere cuando ya pase, o sea, que todas las que seamos víctimas, entonces vamos y tenemos un fondo donde hay reparación, porque eso es necesario, pero del otro lado es como, bueno, cómo se mitiga también, cómo empieza a transformarse, porque si no, pues la plata algún día se va a acabar y seguimos haciendo fila. Nos llenamos de fondos, filas pero no cambia el eternas. comportamiento, Exacto, que es lo que exacto. Si no finalmente es en las salas de redacción, ya la Corte lo ha dicho. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sector para preguntárnoslos? También tenemos mujeres líderes en los medios. Hay muchos medios también con directoras mujeres. Bueno, ¿no?, sentémonos y lo hablamos, el elefante, la conversación incómoda o no, porque si esta aprobación y si esto no sirve para eso, entonces en vano será el efecto que tiene también, porque pues es otro fondo más para víctimas. Ajá, Sí, exacto. hagan fila. Exacto. Bueno, nos vamos. ¿De qué hablamos el día de hoy? Nosotros hoy hablamos de la reforma a la salud, lo que implica la forma en la que la reforma a la salud está transparentando un poco la labor circense del Congreso, pero también los juegos de poder que hay en Colombia alrededor de grandes temas, y uno de ellos el sistema de salud. América Latina, ¿se transforma o no se transforma con el triunfo de Javier Milei? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos y lo que pudimos concluir es que la gente en general está desesperada en una situación en la que clama que las cosas cambien. Y finalmente hablamos a propósito de la fecha del 25 de noviembre, el Fondo de Prevención y Asistencia para Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género, que está muy bien, pero también nos preguntamos qué se hace en las salas de redacción diariamente para evitar la violencia contra ellas, y es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros los periodistas día a día. Le agradezco a Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, y también muy triste porque es el penúltimo.
Espero que nos encontremos en otro podcast más adelante. Espero eso también. Carola Que quede Figueroa. uno más. Sí, no, igual. Gracias por tanto, muchachos. Yo ya empiezo a sentir Bueno, pero más queda uno, no empiecen ahorita. Muy emocionante. No pueden ser esos que se despiden. Sí, exacto. Pero es que uno no sabe si va a estar en el último. Es que como convocan Es que a uno sí, sí, Somos claro. cinco malo. Esto es, ya ahora sí es nunca. Casi ahora nunca. nunca, Casi casi nunca más. O no. No, uno nunca sabe. Podemos ser como la izquierda en América Latina. Volveremos. volveremos. La producción general de este podcast la hace Tiziana Arévalo, la producción al aire la hace Julián El Chuli Gómez. Este podcast, este videocast lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Spotify, lo pueden ver en la televisión abierta. Mi nombre es Andrés Páramo y nos vemos en el último en 15 días. Chao.